26 minutos sobre las 10 de la noche, continúan en directo en Vía V, en V Televisión, hablando de las consecuencias para Galicia de ese decreto del carbón recién aprobado por el Gobierno Central. Como les decíamos, V Televisión ha estado durante la jornada de hoy en Madrid, acompañando a la delegación de gallegos que han visitado el Ministerio de Industria para tratar de reconducir, de introducir cambios en ese decreto que lo conviertan en menos perjudicial para la economía y los intereses de Galicia. Acompañando a esta delegación ha estado nuestra compañera Marta Fernández. Marta, muy buenas noches. ¿Cómo ha ido el encuentro de los alcaldes con los representantes del Ministerio de Industria? Pues sí, Fernanda, aquí estamos en la sala de prensa del Ministerio de Industria con los alcaldes de Cerceda, José García Liñares, y de Aspontes, con Valentín González Formoso. Ya ha terminado esa reunión con el secretario de Estado de Energía, con Pedro Marín, y bueno, ellos llegaban aquí sobre las 5 de la tarde un tanto intranquilos. Ahora, después de esa reunión, ¿cómo se encuentran? ¿Algo más tranquilos o no? Bueno, expectantes, no vamos a decir más tranquilos, simplemente conocemos mejor el decreto, conocemos la previsión de las conclusiones, una serie de conclusiones que el Ministerio tiene sobre la aplicación de ese Real Decreto. Nos garantizan que las centrales no van a cerrar. Si no van a cerrar, cabe pensar que alguna actividad tendrán, que el impacto va a ser pequeño, que estamos en una situación muy difícil por la caída de la demanda, las renovables y todo lo que ya explicó el secretario de Estado, que la demanda va ligeramente en aumento, que el tema del carbón nacional va a ir en disminución en los próximos años. Y bueno, vamos a ver si esto todo somos capaces de tenerlo con números concretos, trasladarlo a la realidad y que la realidad sea esa. Las centrales no van a cerrar, eso es lo que les han dicho, pero tampoco les han garantizado medidas inmediatas de cara a los trabajadores, ¿no? Que compensen. No, bueno, lo que nosotros hemos pedido, que cualquier ingreso adicional que recibieron las compañías por esta bajada en la producción, el tiempo que sea, pues que se vincule al mantenimiento del empleo en las compañías auxiliares y en el sector de transporte, ¿no? Eso por descontado. Pero para saber el impacto real que pueda tener en función de esta previsión de bajada de producción de estos meses, lo que le hemos pedido es que organice sendas reuniones con las empresas propietarias de los complejos, que son los que conocen la realidad de lo que tendrían que prescindir, si es que tuvieran que prescindir de algo, y en cuanto a fuerza de trabajo me refiero, pues en los próximos meses, ¿no? Yo creo que esa reunión ahora mismo es la que más nos urge, independientemente de que seguiremos pues reclamando la urgencia en la disposición de esos ingresos, ¿no? Eso, comentábamos si van a seguir y continuar las reivindicaciones después de este paso. Pues, ¿qué es lo siguiente? ¿Vamos a seguir protestando? ¿Vamos a seguir luchando por esto? Bueno, hay que tener en cuenta que no estamos solo los ayuntamientos, están las empresas, los sindicatos, el pueblo en sí, las auxiliares, todos. Entonces, bueno, será una decisión conjunta que habrá que tomar, pero bueno, algo habrá que hacer, a ver si logramos pronto que se vayan corrigiendo esas deficiencias, independientemente que vayamos viendo cómo discurre la aplicación de ese Real Decreto, pues seguramente alguna medida habrá que tomar de todo tipo. Y en Aspontes se reunían, saben ustedes, unas 1.200 personas. ¿Qué mensaje les quieren mandar? ¿Mandarles un mensaje de tranquilidad o de intranquilidad? Lo que ustedes quieran. A ver, yo creo que es un mensaje, primero, el mensaje erróneo que se estaba transmitiendo de posibilidad de cierre de las centrales. Bueno, que eso queda erradicado, yo creo que es una muy buena noticia, ¿no? Es decir, el futuro de ese complejo a medio plazo es mucho mejor de lo que tenemos actualmente, debido a, como decía el alcalde de Cerceda, pues la previsión es que la demanda de carbón nacional o la aportación de carbón nacional a la producción eléctrica del país va a ir bajando considerablemente en los próximos años y ya el año que viene, y por lo tanto pues va a haber más hueco térmico para que la tecnología de carbón importado pues tenga presencia, ¿no? Por lo tanto nos va a dar pues digamos que bastante estabilidad en ese sentido, ¿no? Lo más preocupante ahora es eso, el impacto que pueda tener esos meses hasta que se produzca ese escenario, y por lo tanto lo importante es hablar con las empresas para ver cuál puede ser ese impacto que pueda tener a nivel laboral y intentar de cualquier manera evitarlo, ¿no? Yo creo que ahora, en base a eso, yo creo que la reivindicación de que se corrija esa situación va a continuar, ¿no? por parte de las alcaldías, por supuesto, y veremos de qué manera pues podemos seguir exigiéndolo, ¿no?
Bueno, pues ya los veis algo más esperanzados. Todos esperamos, que el fruto que puedan dar las reuniones de los próximos días. Y de momento, pues Fernanda, es todo desde aquí, desde el Ministerio de Industria. Los alcaldes ya se marchan, llevan aquí muchas horas y quedamos a la espera de lo que pase en los próximos días. Pues muchísimas gracias, Marta. Esta era la ultimísima hora desde Madrid, desde el Ministerio de Industria, donde tenía lugar esa reunión. Parece tajante a la hora de garantizar que las centrales no se van a cerrar, pero yo no sé si después en las explicaciones que ofrecen a continuación introducen algo distinto a lo que ya sabíamos. No sé cómo lo veis. Hasta onde eu sei, o funcionamento das centrais deciden as empresas. E hasta onde sei, as empresas, as dúas, acaban de presentar un recurso no Tribunal Constitucional. Claro. Non deciden nin os señores do Ministerio nin os alcaldes. Pero quixera, é que isto me sorprende porque teño aquí un recorte que calquera pode comprobar da Voz de Galicia do 14 de xullo, edición de Ferrol, donde o alcalde das Pontes fai unhas declaracións logo de visitar a este mismo secretario de Estado que acaba de visitar hoxe, a Pedro Marín, o secretario de Estado de Enerxía. E daquela, 14 de xullo, hai 3 meses, decía textualmente que estaban traballando no tema e que o decreto iba a contemplar compensacións e un mínimo de funcionamento para as centrais térmicas galegas. Isto era falso, eso hai 3 meses. Pero di máis, notei unha gran receptividade, creo que non está nada cerrado e están trabajando en ello. A mí isto de están trabajando en ello soname a unha expresión dun expresidente do goberno. Pois claro, eso foi hai 3 meses, 14 de xullo, a Voz de Galicia. E claro, van agora e ahora din que agora este señor Pedro Marín, co que estiveron reunidos hai 3 meses, que agora se enterou que isto nos facía mal. Entón, a nosa clase política donde estivo, temos un real decreto publicado no BOE, que non era un borrador, o 27 de febreiro. Que este acabe de sair agora, este definitivo de 1 de outubro, é exactamente igual a gas que falta o anexo terceiro, que era o lucro cesante. Pero no que era afectación de fundo, as centrais térmicas galegas de Meirama das Pontes xa figuraba o 27 de febreiro no BOE, oficial. Van visitar varias veces ao ministro Sebastián, ao señor ao Pedro Marín, secretario de Estado, e agora din que agora se enterou. Entón, de que falaron todo este tempo? E aquí viñan estas declaracións do 14 de xullo. Ou isto non é correcto ou non é correcto agora. Eu creo que nada máis que houve boas palabras. E aquí van pasar páxina rapidamente. Pedro Marín xa nos acorda dentro de 2 horas nin onde queda as Pontes nin onde queda Cerceda, eso seguro. Bueno, voy a escuchar también la valoración de Carlos Agulló, que lo veo ahí respirando fuerte como pidiendo paso, pero hoy ha habido otro político que se ha pronunciado al respecto de la situación de As Pontes y de Cerceda, es el presidente de la Xunta. Hoy ha habido Consejo de la Xunta y la rueda de prensa que hay siempre después de que se produce la reunión del gobierno gallego. En esta rueda de prensa ha estado, como siempre, la corresponsal de la Voz de Galicia, de V Televisión en Santiago. Ha estado con Alberto Núñez Feijóo. Marta, muy buenas noches. Bueno, ha aclarado finalmente algo Feijóo sobre la fecha en la que la Xunta podría presentar el recurso al decreto. Ese recurso ya le preguntábamos también antes al Consejo de Industria, pero no sé si Feijóo ha avanzado un poquito más. Buenas noches. Alberto Núñez Feijóo no ha concretado fechas ni acciones, no ha dicho cuándo se presenta ese recurso ante el Tribunal Supremo. Sí ha dejado claro que la Xunta va a seguir luchando por defender los intereses del sector del carbón. Alberto Núñez Feijóo ha querido defender la gestión que ha hecho de este asunto su gobierno. También ha felicitado a los alcaldes por permanecer al lado de las familias afectadas y, sobre todo, ha criticado al gobierno central por tomar una medida que él ha calificado de sectaria. Dice que a estas alturas todavía están esperando una respuesta del Ministerio de Industria para una reunión, y también ha lamentado las palabras de la vicepresidenta primera del Gobierno, que aseguraba que el decreto no iba a afectar negativamente a las centrales gallegas. Feijóo les ha recordado que Galicia entró en la Unión Europea al mismo tiempo que el resto de las comunidades autónomas españolas y que, por lo tanto, tiene los mismos derechos. Y avanzó, ahora lo van a escuchar, que van a seguir peleando contra una medida que considera que está vulnerando los intereses de Galicia. Vamos a seguir defendendo coas argumentos legais un decreto que, na nosa opinión, non é igualitario nin resposta aos principios de igualdade e aos principios de liberdade da economía en todas as comunidades autónomas. Volvo a insistir, ou unha vez máis, que queda acreditado que o Goberno de España solamente lle interesan determinados cargos do seu partido e non lle interesan os intereses xerais de Galicia. Bueno, están declaraciones del presidente de la Xunta esta mañana después de ese consejo en el que se reunía el gobierno gallego. Carlos Agulló. Sí, yo después de las declaraciones de la intervención de los dos alcaldes, yo creo que salen más más expectantes que otra cosa. No los vi muy pletóricos en su intervención.
porque yo creo que son conscientes de que darle la vuelta a lo que dice el decreto, pues no lo tienen nada fácil. Porque aunque se baje al 6% la cota de participación del carbón nacional, es muy difícil que las centrales que queman carbón importado entren en producción. Entre otras razones porque en este momento de muy bajo consumo, de caída del consumo, pues no sé, a lo mejor están al 5% aproximadamente. Es decir, que para que entrasen todavía tendría que estar produciendo mucho más de lo que, en fin, que la demanda fuese muy superior. Incluso en estos días que se decía que el gobierno decía que las centrales gallegas no sufrirían ningún efecto del decreto, sotovoce sí se decía que en cuanto se recupere la actividad, que la actividad económica retome el pulso, que haya más consumo, pues las centrales entrarán en servicio. Bueno, yo creo que es en fin, un poco no es de recibo, ¿no?, que se nos diga que hay que esperar a la recuperación económica. Sí, porque además porque parece que va para largo, ¿no? En cualquier caso, yo creo que la entrada del carbón de las centrales de carbón importado lo tendría difícil, porque lo que decía Fernando, habría que hacer una recomposición de todo el mix, de toda la cesta, porque tienen preferencia las eólicas por cuestiones, pues en fin, por una política de potenciación de las renovables. Entra la hidráulica, si empieza a llover ahora dentro de poco, que parece que sí, que empieza a llover, entran las hidráulicas antes, entran incluso las de ciclo combinado. Las nucleares creo que tienen un porcentaje muy estable de participación en la cuota, es decir, que las de carbón siempre entrarían al final, y entrarían al final las de carbón importado, con lo cual que aunque el porcentaje del último de la fila, el último de la fila, aunque el porcentaje de carbón nacional se baje, todavía lo tendrían que entrar. Y en cuanto a las empresas, efectivamente, las empresas tanto Gas Natural Unión Fenosa como Endesa e Iberdrola hoy mismo anunciaron la presentación de un recurso en el Tribunal Supremo y la petición de suspensión cautelar de la entrada en vigor del decreto. Por tanto, yo creo que petición que comparte Caciga, ¿no? Efectivamente. Por tanto, yo creo que el papelón en el que están los alcaldes es complicado. Yo creo que quieren salir de la reunión con algún mensaje. Porque no estamos tampoco valorando o feito de que son do mesmo partido que levou adiante de todas formas, ¿no? Y antes lo decía Fernando, lo de la clase política y tal. A mí también, igual que dije que la Consellería de Industria tuvo tiempo a presentar el recurso cuando había que hacerlo y no esperar a cuando ya está hecho, a mí también me irrita ver algunos diputados que votaron en contra, que votaron a favor del decreto, y verlos ahora sentados en esa mesa con el secretario de Industria. Creo que la gente eso no le gusta. También creo que es justo decir que de los que primero se pusieron, igual que lo hizo la CIGE, que después el bloque presentó la proposición de ley en el Parlamento, yo creo que los primeros, y es justo decirlo, los primeros que se pusieron al frente de la movilización fueron los dos alcaldes. Creo que es justo decirlo, porque efectivamente tienen un papelón difícil. Y en fin, yo creo que también cada cosa en sus... Bueno, pues hoy visitamos, como hacemos casi todos los días desde que se inició este conflicto, el concello de As Pontes, en este caso, para hablar con algunos de los vecinos. Encontramos testimonios que les recomiendo que escuchen con especial atención, porque transmiten cierta emoción con respecto al futuro que se prevé de esta central térmica y de lo que representa para todo el conjunto del pueblo y de la comarca. Llevan desde el lunes aquí, en el Ayuntamiento de As Pontes. En turnos de 8 horas entran y salen del consistorio, permitiendo siempre que en el interior permanezcan entre 25 y 30 personas. El encierro esperan que dé sus frutos. El cierre o la muy baja actividad de esta empresa nos llevaría a más de la mitad a la ruina. Mientras se suceden los turnos en el ayuntamiento, en uno de los muchos poblados propiedad de Endesa, el silencio es casi absoluto, a pesar de que todos los que hablan detrás de las cámaras son de la misma opinión. El cierre de la central supondría una catástrofe para As Pontes, para la industria y sus alrededores. Esto es la ruina para mucha gente. Los que un día trabajaron allí aseguran que la vida ha cambiado mucho y que no imaginan el municipio sin ella. Yo pienso que no,
Yo pienso que a lo mejor tendremos unos años con menos producción, pero pienso que seguirá trabajando. Antes todo había que hacerlo a mano, recuerda Antonio. Ahora la vida ha evolucionado y con ella las técnicas, pero el sentimiento sigue siendo el mismo. La central no debe cerrar. Y que ahora que tengan que ir por la calle es muy triste. Para ellos y para los de aquí. Y este es un pueblo que no vive nada más que de la empresa y del campo que da al campo. Si la central desaparece, nada sería lo mismo, aseguran los vecinos. Y es que Aspontes tiene una postal muy característica desde hace décadas. Bueno, testimonios que recogíamos hoy mismo en Aspontes, vecinos, extrabajadores, transportistas vinculados a esta central térmica que ha condicionado el devenir de esta población en los últimos años. Tenemos una nueva conexión telefónica, en este caso con Juan Oliver. Juan Oliver, ya lo saben, participa con cierta frecuencia en este programa, es el corresponsal de La Voz en Bruselas. Hoy se encuentra en Irlanda haciendo una serie de reportajes para el periódico, pero ha seguido de una forma muy intensa todo lo que ha tenido que ver con este decreto del carbón y su tramitación delante de la Comisión Europea. Juan, muy buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Bueno, ¿Bruselas ha tenido en algún momento en cuenta la situación en la que el decreto dejaba a Galicia? No, en absoluto, no lo ha tenido en cuenta, pero cuidado porque eso no quiere decir que haya que responsabilizar a la Comisión de este asunto en concreto de no haberlo tenido en cuenta. Y me explico, hay una directiva europea sobre el mercado eléctrico que faculta expresamente a los gobiernos de los estados para hacer esto que está haciendo el gobierno español, ¿no? Que es primar la entrada de hasta un 15% de electricidad generada con carbón autóctono, etcétera, etcétera. España ha programado esa posibilidad y la Comisión lo que ha hecho es limitarse a constatar que el plan español está dentro de esos límites y exigencias legales, pero bueno, no ha tenido en cuenta el impacto que eso tiene en Galicia, pero yo creo que eso no le corresponde a la Comisión, eso le corresponde a España. Bueno, ¿cuál es la política comunitaria en relación al futuro de las minas de carbón en Europa? Mira, al margen de lo que hemos dicho antes, a mí me parece que es una política bastante contradictoria e injusta, además de polémica porque de hecho es una cuestión que ha dividido prácticamente en dos al Colegio de Comisarios, ¿no? Que es el máximo órgano de decisión de la Comisión Europea. Es contradictoria primero porque por un lado se está planeando el cierre de todas las minas europeas que no sean rentables y que son la inmensa mayoría en España, en Alemania, en Polonia, en muchos otros países, pero sobre todo en estos tres. Pero por otro lado se permite que esas minas alimenten hasta en un 15% la tarta eléctrica del país, ¿no? De cada país, como va a pasar en España. Eso es contradictorio, pero a mí me parece que también es justo y también se lo parece a muchos expertos de la Comisión Europea en materia de competencia y de energía, porque hay otros sectores, como por ejemplo, no sé si se ha salido en el debate, pero los astilleros gallegos, con los que la Comisión ha sido implacable a la hora de sancionarles por recibir ayudas de Estado, pues son un ejemplo de agravio comparativo, ¿no? Los astilleros de Astano, los de antiguo Astano en Fene, se les ha prohibido construir buques civiles, que es a lo que se dedicaban, no porque han recibido no ellos, sino todos los astilleros públicos, unos 1.100 millones de euros en ayudas, ¿no? Bueno, pues bien, desde el 2003 hasta ahora, solo las minas españolas han recibido 6.000 millones de euros, casi seis veces esa cantidad, ¿no? Es legal, figura en la normativa comunitaria, porque hay una excepción para las minas, pero a mí me parece que es absolutamente contradictorio e injusto. Por último, Juan, España pretende introducir compensaciones a las centrales, como es el caso de las gallegas, perjudicadas por el decreto. Bruselas tumbó finalmente esta pretensión. ¿Por qué? Pues es una nueva contradicción, ¿no? Sencillamente las vetó porque está prohibido hacerlo. Va en contra de las normas de competencia dar ayudas directas a las empresas eléctricas, aunque sea para compensarlas por estos pagos obligados, ¿no? Lo que sí es verdad es que en las cocinas de la Comisión ya se le ha dicho a Galicia, a través de la Xunta y de los alcaldes que visitaron Bruselas hace poco, que si a la Comisión se le presenta una fórmula para apoyar a Meirama y a Cerceda que no vulnere la literalidad de las normas europeas sobre competencia, entonces sí se va a tener en cuenta la situación de Galicia a la hora de tener cierta flexibilidad y cierta rapidez al concederlas, ¿no? Y yo creo que esa es la clave ahora de este asunto, ¿no? Que los expertos en derecho europeo de competencia del Gobierno y de la Xunta se sienten a estrujarse el cerebro para idear esa fórmula de cómo se puede compensar a Cerceda y a Meirama sin violar las normas europeas, y si no son capaces, pues existen despachos de abogados y lobbies dispuestísimos a buscar esos mecanismos y que seguro que serían de gran beneficio, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Juan. Por cierto, ¿cómo va la crisis en Irlanda?
Pues bueno, bastante contradictorio también. Es un país extremadamente rico, pero se está viendo de la noche a la mañana con los... Pero es cierto que el tigre al final no era tal tigre. No, el tigre yo creo que tiene más de feita que de tigre, pero bueno, eso es otra historia, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Juan, como siempre, por tu aportación al debate. Fernando, que creo que tenía alguna cosa que comentar al respecto de... Sí, unha cosa que creo que é importante, para que se vexa a perversión da negociación do Goberno do Estado. Efectivamente, hai unha directiva europea que permite, unha directiva europea do mercado interior da electricidade, que permite a un Estado membro hasta un máximo dun 15%, non? Pero é unha directiva que é para garantía de suministro. Como aquí o Goberno do Estado fixo deberes a respecto, comparando con Naval. É para un problema de garantía de suministro. E o problema que ten o sistema eléctrico do Estado español non é de garantía de suministro, é de sobrecapacidade productiva. Utilizan unha cláusula que non é para que o carbón español se pode utilizar unha cláusula que non está pensada para iso, era para cando había un problema de suministro, e aquí non hai ningún problema de suministro, aquí temos exceso de capacidade de producir a respecto do que se consume. Entón, claro, eses deberes con Astano e eses esforzos con Astano non se fixaron nunca, nunca. Dejadme ahora que estamos poniendo sobre la mesa exceso de suministro, estas cosas, un gráfico tenemos preparado sobre el intercambio de producción de energía eléctrica entre comunidades españolas. Vamos a verlo. Un cuarto de la energía que se produce en Galicia es para exportación. La comunidad generó durante el año pasado más de 26.000 gigavatios, de los cuales solo 19 se destinaron a satisfacer las necesidades de nuestra comunidad. Una demanda que disminuyó un 3,9% el año pasado, en su primer bajón en los últimos 7 años. En lo que respecta a los gigavatios que no se consumieron, 351 se destinaron a abastecer centrales hidráulicas de bombeo y el resto se vendió a Asturias, Castilla-León y Portugal. El país luso compró un 19,7% menos de energía que en el año anterior. Sin embargo, la exportación al resto de España se duplicó. Se destaca la exportación a Castilla y León, que se disparó un 669%. En relación al tipo de energía, las renovables han producido un 39,4% del total generado por la comunidad, 3 puntos más que el año anterior y 10 más que en el conjunto del país. Por contra, el descenso de la demanda repercutió principalmente en las centrales de carbón, que el año pasado redujeron dramáticamente su actividad. Bueno, el problema lo apuntábamos un poco antes, ¿no? El problema es que las térmicas gallegas tienen que competir, son las últimas de la fila en un panorama en el que tienen que competir con las hidráulicas, con lidiar con la bajada del consumo energético, con la prima a las energías renovables. Este al final puede ser uno de los problemas. Fernando, bueno, abro un poco la pregunta para todos. Sí. É moi gráfico, a Comisión Nacional de Enerxía ten unha táboa, sería difícil visualizar aquí, pero é unha táboa das centrais que poden ser afectadas pola aplicación deste Real Decreto, afectadas no sentido de quedar excluídas, non? Entón fai unha táboa que van clasificando cal entraría primeiro e cal serían as últimas, pois así para unha referencia son como 40 ou 50 centrais, son moitas, pois Meirama sería a terceira pola cola, quer dizer, tería como 40 e pico centrais antes, e non por prezo, porque o carbón importado, o kilovatio carbón importado é máis barato que o do ciclo combinado, pero co sistema que vai no Real Decreto de exclusión, ainda que baixen do 9% e cheguen aos 6%, é que Meirama ten como 40 centrais por diante para chegar a producir, e as Pontes pues, terá unhas 25, quer dizer que, e además a Comisión Nacional de Energía o clarifica clarísimamente, e ese como escolleron o modelo de exclusión, como se decide a exclusión das centrais, é o que nos prejudica, e que dende a CIGA decimos que iso hai que reformar do Real Decreto. Xa non vamos a cuestionar o 9%, que é cuestionável, o tema do carbón español que é unha agresión abertamente á nosa economía, pero sí, o que non se pode ser é que carguen nas centrais, fundamentalmente nas centrais galegas, ese 9%, que repartan o conxunto do sistema do Estado e en todas as tecnoloxías, según a súa capacidade productiva de cada tecnoloxía. Bueno, se han puesto ya sobre la mesa esta noche varias de las consecuencias de la aplicación de este Real Decreto, pero tenemos un vídeo preparado en el que se resumen un poco algunas de estas consecuencias, valga la redundancia. Algunas tienen carácter laboral, pero también van a tener problemas algunas zonas de Galicia, como los puertos, por ejemplo, de A Coruña y de Ferrol.
La posible paralización de las dos centrales gallegas puede amenazar 3.500 puestos de trabajo. Entre ellos están los empleados de las dos térmicas, así como transportistas y operarios de firmas auxiliares. A todo esto hay que también sumar los efectos que este desplome tendrá en la actividad portuaria. El puerto de A Coruña estima que por cada año que esté en vigor el Real Decreto se perderán cerca de 10 millones de euros en la facturación total de la comunidad portuaria, que engloba a transportistas, consignatarios, estibadores o remolcadores, entre otros. En medio de toda la polémica, los ayuntamientos de Cerceda y Aspontes cifran las pérdidas en la comarca en más de 100 millones de euros. Bueno, algunos datos que ya habíamos puesto sobre la mesa en el debate de esta noche. Voy a pedir una última ronda de valoraciones, pero antes vamos a hacer una cosa que hacemos todos los días más o menos hasta ahora, que es visitar la primera página de la Voz de Galicia. Bueno, me dicen los compañeros de control que vamos a esperar unos minutos, así que, Carlos, pasamos a ti. Valoración un poco final, ¿qué mensaje queremos transmitir? Bueno, yo creo que finalmente la situación después de la reunión de hoy no es muy distinta, aunque haya algún atisbo de cambio, no es muy distinta a la de ahora. Y yo creo que hay un elemento que explica toda esta situación, y es que se están cambiando las reglas del juego en el medio de la partida. Las centrales gallegas entran al final de todo en la producción. Las centrales gallegas invirtieron más de 400 millones de euros para modificar sus sistemas de producción, poder incorporar carbón importado, emitir menos CO2, en fin, hicieron los deberes, ¿no? Y ahora se cambian las normas sobre la marcha. Entonces, antes Juan hacía una alusión al veto de los astilleros, y yo creo que también que conviene recordarlo, porque a mí me gustaría dejar, en fin, así un poco sobre la mesa el mensaje de que esta movilización que se está produciendo, insisto, tardía y tímida, a mi juicio, esperemos que no se vaya diluyendo de aquí, pongamos al mes de marzo, que hay unas elecciones municipales, que no se diluya, porque si se diluye de aquí a allá porque alguien esté metiéndose en esta movilización por un interés puramente electoral, pues vamos a dejar de presionar, y este pequeño avance que parece que se atisba hoy se va a volver atrás. Y hacía Juan una alusión al veto a los astilleros, al veto a Astano, y yo creo que conviene recordarlo, porque la situación de la comarca en la que se produce, de una de las comarcas en las que se produce esta situación actual en relación con el decreto del carbón, es una comarca que hace muy poco, durante la presidencia española de la Unión Europea, pues había una expectativa que quizás se renegociaba el veto y se iba a levantar el veto. Finalmente no se negoció ni se levantó el veto, y además ahora viene el decreto del carbón con un aval. Empezabas preguntándome si es exagerado hablar de reconversión, y yo creo que no, y creo que el futuro, si se levanta el pie de la presión, el futuro va a ser realmente difícil para toda esta zona. Bueno, pues nos vamos a esa primera que ahora ya tenemos preparada, esa primera de la Voz de Galicia de mañana, primera edición del periódico. El titular de apertura: la Audiencia Nacional duda de la constitucionalidad del recorte del salario de los funcionarios. Concede 10 días de plazo al gobierno y a los sindicatos para que presenten sus alegaciones. Titular de apertura, decía, de esa primera página, la foto para el asunto que nos compete esta noche, el decreto del carbón. El gobierno se compromete a rebajar la cuota del carbón nacional para paliar el perjuicio a las térmicas gallegas. La foto corresponde a esa concentración que decíamos tenía lugar esta tarde en Aspontes. Un tercer titular en esta primera página de la Voz de Galicia de mañana: Alcoa produce al año